La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. De esta manera a los países que más la consumen, que son Uruguay y Perú, además de España y Argentina obviamente, es un lujo y me alegra ser testarudo en ese caso. Y te decía esta tarde cuando nos vimos para la entrevista que es un poco extraño en términos de marketing decir, bueno, esta revista no es lo que hacíamos antes, que sí era buenísima. Y además en esta no nos vamos a obsesionar con cuidar que se entiendan todas las palabras en uno y otro lado. Es muy propio de Cassiari decir pues cómo salen las cosas, pero es un riesgo decir esta revista es así. En realidad es contar la verdad, independientemente de que eso nos juegue a favor o en contra. La primera temporada de Orsay hicimos un esfuerzo sobrehumano para ser hispanoamericanistas, para que, de hecho tenía un glosario, entonces si decíamos bombacha, poníamos en el glosario esto en Argentina quiere decir bragas, y así con todo. Y eso cuesta un esfuerzo tremendo y al mismo tiempo descascara la espontaneidad de ciertos textos. O sea, nos dábamos cuenta que al querer llevarnos todo, respetar a todo el mundo y todas las jergas, nos salió una cosa como los locutores de la Fox, que tienen que hablar muy en neutral para que no sepamos si son colombianos, si son argentinos, si son mexicanos y todo eso. Esta segunda temporada nos sacamos de encima ese San Benito, y es una revista muy argentina, la hacemos desde Argentina y no desde Barcelona, y lo digo incluso para que el lector de otros países también esté atento y se dé cuenta de que va a tener que hacer un esfuerzo diferente. Antes el esfuerzo lo hacíamos nosotros, no nos salió muy bien como esfuerzo, no nos divertía tanto, muchos textos nos gustaban muchísimo y otros más o menos, pero eran concesiones. En esta revista no hay una sola concesión, nos gusta mucho toda. Y eso es para nosotros un orgullo y espero que para ustedes no sea una válvula de escape. O sea, esa vieja frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo, espero que de alguna manera se cumpla y que, aunque no conozcan a muchos personajes de los que se habla, porque hay mucha gente mediática de Argentina que aquí no se conoce, que puedan reconocer a los mediáticos de acá en las historias que se cuentan, en las decadencias de ciertas vedettes o de ciertos personajes de la televisión, que aunque no se llamen Laura Bozzo ni sean gente que el peruano conozca, o sea, el programa Combate está en todos lados, digamos. Entonces, si tenemos que hablar mal de eso, o burlarnos de eso, o sentirnos avergonzados de eso, bueno, somos pueblos hermanos y cada cual tiene la miseria que le corresponde también. Cuando yo llegué al Perú me decían, era muy frecuente oír eso, me impresionaba lo de perdón por el francés cuando decían cosas. Y leo la revista, el perdón por el francés es después de que dicen una cosa relativamente fuerte, como conchudo, por ejemplo, que en Colombia es una palabra que no tiene una gran significación y que aquí parece que suena muy feo. Pero la revista está plagada de perdón por el francés, ¿no? Se debería llamar perdón por el francés la revista. Sí, hay textos, sobre todo un texto que es una especie de autobiografía de un negro literario, justamente de una vedette es casi pornográfico el texto y tampoco los autores de hoy día se preocupan demasiado por el eufemismo ni por suavizar cierto lenguaje, así que sí, sin duda. Ni los editores cuando comentan los textos, cuánto se demoró el escritor en mandarlo y todo eso, ustedes no se cuidan con el francés, ¿no? No, tampoco. Posiblemente lo sepan, cada uno de los textos de la revista Orsay, que son largos, tienen unos descansos en donde Chiri, el jefe de redacción, y yo comentamos lo que se acaba de leer y en donde introducimos muy rápidamente a la siguiente lectura y ahí tampoco nos cuidamos mucho. Claro. Tampoco nos cuidamos mucho. ¿Cómo se hace el mix entre el escritor, quien hace el texto, y el graficador, el ilustrador de la historia? ¿Qué fórmula utilizan para que eso funcione bien? Empezamos siempre con la parte conceptual, por el argumento. Nunca empezamos por el ilustrador. Pedimos a un autor, consagrado o no, un texto de ciertas características de extensión, damos mucha libertad en la construcción argumental, y una vez que recibimos ese material, hay dos directores de arte, uno de ellos es Horacio Altuna, que es un ilustrador argentino célebre, y María Monjardín, que es nuestra diseñadora gráfica, y entre los dos, después de leer,
empiezan a sacar de catálogo nombres de ilustradores que admiran y hasta que dan con el que hace el mejor maridaje entre el texto y la ilustración. Se intenta convencerlo a ese ilustrador, como antes se intentó convencer al autor. Esa forma de convencer casi siempre es dinero, o sea, no hay otra forma de convencer a los autores, por alguna razón quieren comer todos los días y entonces quieren cobrar. Y si llegamos a un acuerdo económico, entonces empieza a trabajar en esa melange. Los directores de arte deciden los espacios en blanco y el ilustrador tiene que ocupar ahí una mirada gráfica que permita que cuando terminas de leer esta página y das vuelta, lo que veas como ilustración tenga un sentido complementario, pero no de spoiler, y que puedas seguir la lectura después desde ese mismo lugar. Es un trabajo muy divertido, ese justamente, sí. Muy divertido. Y lo de que la gente necesite comer y quiera tener algo de dinero, funciona bien con la revista, quiero decir, es audaz esto de que no tengan publicidad y de que solo sea con pago por adelantado y luego además la regalen, entonces uno dice, no, yo me espero hasta que la regalen. Claro. Y no, ¿les funciona económicamente? Hay una cosa que me pasa a mí no como editor, sino como autor. Muchas veces recibo un mail de una revista independiente en donde me dicen, nos gustaría mucho que publiques un cuento con nosotros. Obviamente somos independientes, no te podemos pagar. Y yo digo, ¿cómo es eso? O sea, y lo hacen mucho, muchísimo. Y a mí me parece que uno de los objetivos de Orsay es ser tremendamente independientes y al mismo tiempo pagar muy bien. Esa es la idea, ese es el objetivo. O sea, que las personas que estén ahí adentro haciendo sus cosas puedan decir con seguridad, nunca nadie me paga tanto como cuando me piden cosas de acá. Y para poder hacer eso, lo que hacemos es pedir la colaboración efusiva de una serie de lectores que pagan un precio que posiblemente sea un poco más alto que el precio de mercado por un producto tremendamente fetichista también. Porque en realidad, si todo el mundo sabe que esto dentro de una semana va a estar en PDF gratis, no está comprando el concepto, el contenido. Está comprando el fetiche del papel, de la tinta, de la encuadernación, etc. Entonces apostamos justamente al fetichista. Apostamos a personas que tienen dinero, para empezar, que quieren el objeto, que quieren coleccionarlo y que pagan un sobreprecio para que mucha gente que no podría comprar ni de casualidad el objeto tenga la opción de ir a internet y leer el contenido, que es lo que importa, completamente gratis. Me parece que es un acto de generosidad, no nuestra, sino del lector. Sí, y lo de la extensión, ¿cómo se administra? Porque claro, en estos tiempos en los que la gente lee los titulares en el kiosco, y se entera de las noticias en 140 caracteres y le subleva que le escriban largo en los periódicos, hacer estas extensiones de textos es arriesgado. Ahí a la gente realmente le gusta leer eso largo, contundente, como es Orsay. Hay una contradicción, no en tu pregunta, sino en lo que se piensa realmente sobre las extensiones largas. Cuando uno va en verano a la playa ve un montón de personas leyendo novelas así. Sí. 600, 700 páginas. Yo sé que incluso hay autores que tienen que inflar la novela porque la editorial no quiere de 400, quiere de 550 páginas porque vende más, porque es como más prestigioso o pueden subir un poquito el precio. Entonces, si por un lado consumimos novelones, bestias, incluso los chicos con Harry Potter, con las sagas de estas sagas que son 3 libros siempre, cada cual más gordo, o sea, al mismo tiempo nos están diciendo que leemos poco. No es verdad. Primero, para empezar. Claro. Y después lo que hay es un problema con las cabeceras periodísticas de los diarios y de las revistas de actualidad que no están encontrando cómo hacer para seguir vivas y que tratan de echarle la culpa al lector. El lector no tiene nada que ver con ese problema. No, yo creo que nunca jamás se leyó tanto como hoy día en todo el planeta. Nunca jamás. Entonces nosotros apostamos a lecturas largas porque en realidad apostamos a que el autor escriba todo lo que se le antoje, no cortarle el chorro al autor. Si el autor tiene ganas de escribir 40 páginas, que las escriba. Si nos gusta, las vamos a publicar. ¿Cada cuánto va a salir Orsay? Cada vez que se nos antoje también. ¿Qué vida más buena, sí o no? Ese es otro cambio respecto a la primera temporada, que era trimestral al principio, bimestral después, y que nos sacó canas verdes para poder cumplir con esa periodicidad. Esta vez, como estamos más viejos y somos mucho más sabios que hace 5 años, decidimos hacerla cuando se nos dé la gana. El número 2 va a salir en noviembre, pero porque sí.
O sea, y este salió en junio porque sí, y el siguiente saldrá cuando querramos. Pero realmente estamos mucho más cómodos. Somos el mismo grupo de personas haciéndola. Estamos mucho más cómodos haciéndola. Nos salió de verdad con una facilidad tremenda. O sea, es como, imagino, como los partos, como el segundo hijo, que salen más... Los primeros partos son más complicados. Pero el segundo hijo también se demora 9 meses. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Voy a leer un cuentito. A ver. Sí, porque le prometí a algunas de las personas que están acá hacer la lectura de un cuento y te lo voy a contar a vos el cuento. A ver. Ustedes si quieren escuchen. Yo empecé, en realidad voy a empezar explicando la prehistoria de Orsay, no como revista, sino como blog. Yo empecé a escribir en el 2003 en internet. Escribía antes, escribo desde los 13 años, más o menos, en el Diario del Pueblo, empecé a escribir desde chiquito. Y entre mis 20 y mis 30 años, lo único que hacía para vivir era mandar cuentos a concursos literarios. Era todo lo que hacía para vivir. Pero antes de mandar el cuento, stalkeaba, investigaba a los jurados para ver cómo escribían y quiénes eran, y escribía bajo la influencia de sus gustos el cuento, y lo mandaba, y generalmente lo ganaba, ¿no? Y trataba de mandar a concursos internacionales donde pagaran en dólares, o en liras, o en cosas más interesantes, que al cambio argentino me venía muy bien. Y un día, después de 8 o 9 años de hacer esto, gano un premio en París, me mandan el pasaje para ir a buscar el dinero y la medalla, me enamoro de una catalana que estaba de vacaciones en París y me quedo a vivir en Barcelona sin papeles y sin nada. Tomé una decisión absolutamente, no sé cómo se dirá en Perú, pero en Argentina se dice me encajeté, que es una cosa media pornográfica. O sea, enconcharse, ¿cómo se dice acá? Eso, bueno, eso me pasó. Y me quedé ahí a vivir sin medir ningún tipo de consecuencia, pero ningún tipo de consecuencia, y la empecé a pasar mal, y al mismo tiempo no me podía volver porque me quedé sin plata. Y me quedé a vivir ahí, 15 años, exactos viví ahí, pero los primeros 2 o 3 fueron muy complicados, hasta que en 2003, esto pasó en 2000, empecé a escribir un blog. En ese blog, porque extrañaba mucho Mercedes, mi ciudad natal, empecé a escribir la historia de una ama de casa de 50 y pico de años, cuya familia se caía de la clase media, porque era la peor época económica argentina, y ella tenía que sacar adelante a su familia a base de buen humor y de divertimentos. Pero yo escribía no como Hernán Casiari, escribía en primera persona como esa señora que se llamaba Mirta Bertotti, y le hacía creer a los incautos que pasaban por ese blog que yo realmente era una ama de casa mercedina de 51 años. Y no solamente eso, sino que además saqué un correo electrónico que decía mirtabertotti@hotmail.com para que los lectores le escribieran a esta mujer. Era el principio de Internet y los experimentos literarios estaban al correr podías embaucar a quien quisieras en esa época. Y para peor me empezó a ir bien. La gente empezaba a leer esas historias muchísimo, pensando que yo era una señora y lunes, miércoles y viernes yo escribía religiosamente y volví a sentir pasión por escribir, incluso estando en otro país. Y me empezó a gustar mucho y empezó a caer mucha gente a ese blog. Los lectores habían empezado a convertirse en una especie de comunidad y llegaban de todas partes del mundo. Ninguno conocía la edad de nadie. En esa época solamente se conocían los seudónimos, los nicks de Internet. Y uno de estos lectores, que entraba al blog de Más Respeto que Soy Tu Madre, que era este blog, se hacía llamar Basdala. Ese era su nick, su seudónimo de Internet. Dejaba siempre comentarios correctos cada vez que Mirta Bertotti escribía una historia. Y Mirta, la narradora, se había encariñado mucho con este lector. Tanto que una vez lo incluyó en la novelita que escribía lunes, miércoles y viernes. Esto pasó en noviembre del 2003. Un mes después, Basdala, este lector, desapareció. Esa ausencia no se notó mucho porque los lectores de los blogs iban y venían sin rumbo. En esa época no había Facebook ni Twitter para acreditar la identidad de nadie. Te llamabas JR203 y se acabó. Y este se llamaba Basdala y se acabó. Pasó un mes más
Y la noche del 22 de enero del año 2004 me llegó un mail al correo de mirtabertotti@hotmail.com. Un mail que lo firmaba una chica Monse, que decía ser la hermana del lector Basdala. Después de un saludo frío, que daba a entender que escribía esa carta no porque ella quisiera, sino porque tenía la obligación de hacerlo, Monse ponía en el mail para Mirta Bertotti exactamente lo siguiente. Mi hermano Miguel Ángel falleció el pasado 16 de diciembre del año 2003 en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Estaba muy enfermo del corazón. Había aguantado 2 paros cardíacos, pero no pudo soportar el tercero. Murió a los 18 años recién cumplidos, con una sonrisa. Cuando yo leí a los 18 años recién cumplidos, yo pensaba que Basdala, por su forma de escribir, diplomática y correcta, tenía entre 35 y 40 años, este lector. Cuando leí que tenía 18 años, se me hizo un nudo muy grande en la garganta, mientras estaba leyendo el mail de la hermana, donde decía, murió a los 18 años recién cumplidos, con una sonrisa en los labios, con 64 poemas nuevos y maravillosos, uno por día que estuvo ingresado, y con grandes obras a su paso. Mi hermano sabía que iba a morir y dejó varias cartas antes de irse, que fueron encontradas esta semana en su disco rígido. Una para mis padres, otra para mí, una para su médico de cabecera, otra para su novia. Y en la última de esas cartas mencionaba tu página web y dejó anotado tu correo electrónico. Una de esas cartas era para ti, Mirta. La he adjuntado a este mail porque creí conveniente cumplir con la última voluntad de mi hermano. Yo solamente entonces vi que había un TXT adjunto a la carta de Monse. Lo abrí al TXT temblando, pero no lo pude leer enseguida. Yo había empezado a llorar a la mitad de la carta de la hermana y las lágrimas no me dejaban hacer foco en la carta de Basdala. Yo te juro por Dios que entendí más de literatura en esos 5 minutos que en todos los años analógicos que había escrito novelas en una máquina de escribir. O sea, jamás se me hubiera podido ocurrir la historia de un chico catalán llamado Miguel Ángel que le había escrito una carta de despedida a una señora de Buenos Aires sin saber que el verdadero autor del personaje vivía a 7 cuadras del Hospital Vall d'Hebron donde él agonizaba. Yo vivía a 7 cuadras del hospital, en Barcelona. Cuando me pude calmar un poco, leí por fin la carta que Basdala le había dejado a Mirta Bertotti. La leí con una sensación espantosa de estar espiando la correspondencia de otro. Basdala escribió, saludos mamá Mirta. Siempre decía mamá Mirta en el inicio de los comentarios. Cuando leas esto, mi pluma ya se habrá parado. ¿Sabes quién soy, verdad? Hace unas semanas llegué del hospital, 18 años y ya he sobrevivido a un paro del corazón. Espero que mi madre tenga razón y nada pueda conmigo. Bueno, Mirta, al grano. Mucha suerte y valor para seguir adelante en tu vida. Recuerda que estaré contigo, esté donde esté. Porque pienso dar la lata bastantes años en este mundo, aunque la verdad es que tengo miedo. Tengo tantas cosas que hacer. Tengo tan poco tiempo. Quizá me queden 3 meses. Hasta siempre, mamá Mirta. Cuídate y sé feliz. De alguien que te quiere y siempre te ha querido, desde el primer post, firmado Basdala. Yo esa noche lloré como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Y el siguiente capítulo de esta novelita virtual que estaba escribiendo no fue una historia más sobre la familia Bertotti, sino que fue una tristísima despedida de Mirta a uno de sus lectores más fieles. Me costó un montón escribir ese capítulo utilizando la voz femenina de siempre. Por un lado yo tenía que seguir siendo la narradora y actuar como tal, pero por otra parte me transformaba en un personaje falso para hablar de una muerte real, y eso en un punto me parecía que no tenía ética. Pero lo escribí a 4 manos. Mirta y yo escribimos la despedida, le explicamos a los lectores que había muerto uno de ellos. Y lo que pasó en el blog fue muy extraño. Los comentarios al día siguiente se convirtieron en un velorio virtual tristísimo, en el que nadie escribió con mayúsculas ni con signos de admiración. Las charlas de los lectores durante los siguientes capítulos fueron grises, fueron filosóficas, estuvieron todo el tiempo teñidas por la certeza de la muerte. De a poco se empezó a dar un cambio brutal en la dinámica del grupo de lectores. Aquellos cientos de comentaristas que hasta entonces eran nada más que seudónimos,
empezaron a decir públicamente sus nombres y sus apellidos, sus nombres reales, y empezaron a decir en voz alta quiénes eran. Desde finales de enero y hasta mediados de febrero del año 2004, muchos fueron levantando la mano en los comentarios. Me llamo Carlos, vivo en Santo Domingo, tengo una hija, me gusta el jazz. Y otra que antes se llamaba Lady 73, decía, mi nombre es Luisa, tengo 63 años, 3 nietos, vivo en Sevilla. Soy Ernestina de Rosario, tengo 20 años, estudio Derecho. Me llamo Julio, soy peruano viviendo en Dublín, a veces me siento solo. Empezaron a decir quiénes eran. Yo mismo, en febrero del 2004, sin cerrar este blog falso, abrí otro, le puse de nombre Orsay, y abajo por primera vez en mi vida internética puse Hernán Cassiari. Y empecé a ser yo en la vida real. Así empezó el blog Orsay. Unos meses después de la carta póstuma de Basdala, recibí en mi correo de Hernán Cassiari el mail de una mamá valenciana, Alejandra, muy enojada conmigo, pero muy enojada conmigo. Me decía que su hija adolescente de nombre Neri se había enterado de la muerte de Basdala desde mi otro blog y había caído en una profundísima depresión. Parece que Neri había tenido un romance de verano con Basdala y nunca lo había vuelto a ver hasta la noticia de su muerte, que vio en internet y que vio en mi blog. Y acá viene lo más raro. La madre también me decía en su correo que para sorpresa de ambas, madre e hija, y ahora voy a abrir comillas, vimos a Basdala el pasado fin de semana en un centro comercial, vivito y coleando, decía Alejandra. Y me echaba a mí la culpa de lo que ella entendía que podía ser una broma pesada. Yo primero pensé en un inmenso malentendido. Quizá hubiera 2 Basdala, 2 seudónimos Basdala, pero Alejandra me daba además el nombre y los apellidos del muerto, que no estaba muerto, y el nombre era Miguel Ángel, no podía haber tantas coincidencias. Esa fue la primera vez, Clara Elvira, la primera vez que dudé de la primera carta. No fue antes. Hasta entonces, la historia de la muerte de mi lector no había pasado nunca por el colador de la sospecha. En 2004 nos creíamos todo en Internet. Hoy desconfiamos de todo hasta que no se demuestre lo contrario, pero al principio de Internet éramos ingenuos. Era todo tan real en esa época. Además, ¿cómo iba a ser falsa una carta tan sentida? Y sobre todo, ¿cómo iba a hacerme llorar a mí? A mí, una historia inventada, si en mi cabeza era nada más que yo el que estaba capacitado para hacerme pasar por una vieja de Mercedes y hacer llorar a otros. Con la información que me dio Alejandra, hice una búsqueda simple en Google y descubrí que Basdala, nuestro Basdala, con su misma prosa diplomática y correcta, dejaba mensajes en docenas de foros y de blogs con fechas muy posteriores a su muerte. ¡Qué ingenuo soy!, pensé. Y qué genio él, qué hijo de una gran puta. Qué hijo de una gran puta, porque me engañó. Lo que más me gustó del engaño, de la estrategia de Basdala, es que había preparado la trampa con muchísimo cuidado y sobre todo con increíble destreza literaria, porque la carta de Monse gramaticalmente no se parecía en nada a la otra carta del chico moribundo. Yo soy escritor, tendría que darme cuenta cuando una misma persona escribe 2 cosas y no lo supe nunca. Pero sobre todo lo admiré porque había hecho explotar esa bomba para hacerme caer solamente a mí, al mentiroso, al que se hacía pasar por una vieja mercedina. Y porque